Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu convocó a una reunión de emergencia y acusó a Hamás de violar el acuerdo para Gaza tras confirmar que el último cuerpo entregado pertenece a un rehén que ya había sido devuelto y enterrado en Israel. El Foro de Familias de Rehenes llama así a acciones decisivas. Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. De visita en Japón, Donald Trump y la primera ministra Sanae Takaichi prometieron llevar la relación bilateral a una nueva era dorada. El huracán Melissa podría impactar a al menos 1,5 millones de personas cuando toque tierra en Jamaica con la fuerza de categoría 5. Así lo advirtió la Cruz Roja, al tiempo que la Organización Meteorológica Mundial dijo que se espera una situación catastrófica por la que denominó como la peor tormenta del siglo. Este 29 de octubre se cumplirá un año desde que la Dana azotara con todas sus fuerzas la comunidad de Valencia en España. Ese día el fenómeno cobró la vida de 229 personas, redujo viviendas a escombros, dañó cultivos y destruyó todo o casi todo a su paso. A un año de la Dana, ¿cómo va la reconstrucción? ¿Se han fincado responsabilidades? ¿Hay avances hacia la prevención? Lo analizamos en minutos con nuestro invitado del día. Iniciamos en Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu convocó a reunión de urgencia y acusa a Hamás de violar el acuerdo para Gaza tras confirmar que el cuerpo entregado la noche de este lunes pertenece a un rehén que ya había sido rescatado por su ejército en diciembre del 2023 y enterrado en Israel. Al conocer la noticia, el Foro de Familias de Rehenes llama a acciones decisivas contra el grupo islamista. Nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz, nos amplía. Según Israel, los restos que anoche entregó Hamás no coinciden con ninguno de los cadáveres de los 13 rehenes que siguen retenidos en Gaza. La oficina de Netanyahu sostiene, en cambio, que pertenecen a Ofir Tsarfati, un secuestrado en el Festival Nova, cuyo cuerpo recuperó el ejército israelí en diciembre de 2023 durante su invasión militar de la franja. Es en este escenario que la oficina del primer ministro israelí está denunciando textualmente una clara violación del acuerdo por parte de Hamás y es el motivo por el que Netanyahu va a reunirse con los jefes del aparato de seguridad. Se trata de una consulta con un objetivo claro y es responder al grupo con medidas de represalia, por lo que Israel considera un retraso en la entrega de los cautivos. Entre estos castigos, la radio del ejército apunta a reducir la ayuda humanitaria, que de por sí no entra en Gaza en el mínimo pactado, además de expandir la ocupación israelí sobre áreas de Gaza, pese a que con el repliegue Israel controla más del 50% del enclave. El plan firmado por las partes contemplaba que llevaría tiempo recuperar a todos los rehenes, pero comprometía a Hamás a hacer todos los esfuerzos y para ello hace unos días Netanyahu permitió que un equipo egipcio entrara para ayudar con maquinaria. La Cruz Roja ha llegado a vislumbrar que es posible que alguno de los rehenes nunca sean encontrados. Sin embargo, hoy en Israel se le exige al gobierno no retroceder y responder. El rival electoral de Netanyahu, el expremier Naftali Bennett, pide la destrucción total de Hamás, como ya lo han hecho también sus socios ultraderechistas, los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. En esencia, piden un retorno a reanudar los ataques israelíes con el argumento de estos 2 últimos años de acabar con el grupo y terminar con la amenaza que supone Gaza, según sus palabras. Y en otro orden de ideas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que el ejército ruso destruirá a los extranjeros que luchen en Kiev en apoyo de Ucrania por la guerra que libra contra Rusia desde febrero del 2022. Asegura que las tropas rusas constantemente escuchan voces extranjeras entre los que luchan del lado ucraniano en la línea del frente. Peskov fue cuestionado así sobre información que indica que Francia estaría preparada para desplegar un contingente militar con unos 2.000 efectivos en territorio ucraniano. Escuchemos. En cuanto a la información del Servicio de Inteligencia Exterior ruso sobre las tropas francesas en Kiev, es alarmante. Sin embargo, nuestro ejército escucha constantemente discursos e idiomas extranjeros en la radio a lo largo de las líneas de contacto.
lo que significa que estos extranjeros están allí y los estamos eliminando. Nuestro ejército seguirá cumpliendo con su deber. Vamos a Japón. Estados Unidos y el país asiático firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. De visita en el país nipón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra Sanae Takaichi prometieron llevar la alianza bilateral a una nueva era dorada. Tras el encuentro, la premier japonesa aseguró que el mandatario republicano se comprometió a la desnuclearización de Corea del Norte. Trump continuará este miércoles su gira en Asia. Irá a Corea del Sur, donde se reuniría con su homólogo chino Xi Jinping. Pero la apreciada alianza entre Estados Unidos y Japón es en realidad una de las relaciones más extraordinarias del mundo. Nunca ha habido nada igual. Nacida de las cenizas de una guerra terrible, nuestro vínculo ha crecido a lo largo de 8 décadas hasta convertirse en la hermosa amistad que tenemos. Es la base de la paz y la seguridad en el Pacífico. ¿Lo ven? Estoy decidida a fortalecer drásticamente las capacidades de defensa de Japón y a contribuir aún más activamente a la seguridad y la estabilidad de la región. Esto nos permitirá elevar la alianza entre Estados Unidos y Japón, la mayor asociación del mundo, a alturas aún mayores. También en Japón, como culpable se declaró Tetsuya Yamagami por el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe en julio del 2022 y lo hizo en el arranque de su juicio que inicia más de 3 años después del magnicidio que ocurrió durante un acto electoral y que perpetró el hombre de 45 años con un arma casera en la ciudad de Nara. Recordemos que la primer ministra japonesa, Sanae Takaichi, es considerada la protegida política del ex premier y ha impulsado este juicio. Seguimos en Asia. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, y el gigante asiático China ampliaron su acuerdo de libre comercio durante la cumbre del bloque en Kuala Lumpur. Se logra tras un año de conversaciones y en momentos en los que los países apuestan por diversificar sus mercados en medio de la guerra comercial desatada por la administración Trump. Cabe recordar que Beijing es el mayor socio comercial de la ASEAN. Desde la capital china, nuestro corresponsal Adrián Foncillas nos amplió previamente. China y la ASEAN, la organización que agrupa a los 11 países del sudeste asiático, han firmado un nuevo acuerdo de libre comercio que extiende su cooperación a la economía digital, las energías verdes y otras nuevas industrias. Era previsible que tan pronto como se marchara Trump de Malasia, sede de esta cumbre, aprovecharía China para venderse como la alternativa sólida frente a los aranceles estadounidenses. La unidad hace la fuerza, ha recordado hoy el primer ministro Li Qiang. La ASEAN es el principal socio comercial de China. El año pasado los intercambios sumaron 770.000 millones de dólares y en los primeros 9 meses de este ejercicio han subido casi un 10%. En esa fortaleza tiene mucho que ver Trump. El primer acuerdo de libre comercio data de 2010, pero fue 8 años después, durante la primera guerra comercial entre China y Estados Unidos, cuando Beijing aprobó un programa para profundizar la cooperación y desde entonces no ha cesado en su empeño. La ASEAN totaliza una economía de casi 4 billones de dólares y es señalada por los expertos como la zona del mundo con mejores expectativas de crecimiento. No extraña, pues, que años atrás, y convencida de que solo era una cuestión de tiempo que regresara la hostilidad comercial estadounidense, China la subrayara en su estrategia de diversificar mercados. Las cifras de las exportaciones chinas certifican su éxito, aunque las dirigidas a Estados Unidos se han derrumbado, las totales siguen subiendo en gran medida gracias a la ASEAN. Las negociaciones de este tratado de libre comercio, el tercero ya, empezaron en 2022 y fueron concluidas en mayo de este año, justo después de que Trump castigara a buena parte del mundo con sus aranceles y con especial virulencia al sudeste asiático. Su sintonía comercial con China no oculta los reproches a su creciente violencia en los conflictos territoriales, sobre todo con Filipinas. Su presidente, Ferdinand Marcos Jr., ha recordado hoy que la cooperación no puede convivir con la coerción. En más información, el huracán Melissa azotará Jamaica este martes y si su trayectoria continúa como se prevé, la Organización Meteorológica Mundial asegura que se convertiría en la peor tormenta del siglo. Según alertó la Cruz Roja, el huracán categoría 5 podría impactar así al menos 1,5 millones de personas cuando toque tierra en el país caribeño. Con vientos de más de 300 kilómetros por hora, se espera que Melissa se dirija a Cuba y más adelante en la semana a las Bahamas y a las Islas Turcas y Caicos. Aquí todos los detalles.
Estas dramáticas imágenes muestran el huracán Melissa, filmado desde el interior, mientras la tormenta de categoría 5 se precipita hacia Jamaica y Cuba. Los países del Caribe se han estado preparando para el impacto. Las autoridades jamaiquinas están tomando medidas de última hora para evitar inundaciones. Estamos realizando los últimos preparativos en cuanto a la limpieza de los desagües. Aquí estamos limpiando un pequeño río, se llama Río Pie y es un afluente de varias comunidades que suelen verse afectadas por las inundaciones. Los expertos advierten que el huracán Melissa también podría provocar deslizamientos de tierra, mientras que los fuertes vientos causarían cortes de electricidad y comunicaciones. La lentitud de la tormenta la hace especialmente peligrosa, lo que significa que las condiciones adversas probablemente se prolongarán más que durante la mayoría de los huracanes. Las autoridades han instado a los residentes a cumplir las órdenes de evacuación de las zonas de peligro. Existen cerca de 900 refugios en todo el país, pero algunos residentes se niegan a abandonar sus hogares. Sí, hay temerarios que prefieren quedarse con sus propiedades. Les deseamos lo mejor. Las autoridades cubanas también tienen previsto evacuar a más de 600.000 personas de la trayectoria de la tormenta y trasladarlas a refugios como este de Las Tunas. Acogerá aproximadamente 260 personas. Eso no indica que puede ser el límite, puede tener un espacio un poco más abarcador. Todo lo que permita y que esté previsto evacuarse, pues nuestras puertas estarán abiertas. Se espera que el huracán Melissa azote primero Jamaica, luego se dirija a Cuba y finalmente llegue a las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a finales de la semana. En Estados Unidos, a medida que el cierre del gobierno se acerca a su primer mes, muchos programas que dependen de la financiación a nivel federal, como lo son la ayuda alimentaria y los servicios aéreos, se están quedando sin fondos. Ampliamos en el siguiente informe. En los bancos de alimentos de Estados Unidos, el personal informa que ve caras nuevas. Los trabajadores federales despedidos o suspendidos se quedaron sin sueldo mientras el gobierno sigue cerrado. Normalmente hoy me pagarían. No tengo ningún saldo en mi cuenta. Todavía tengo facturas que pagar. Tengo una familia a la que cuidar. Así que esto conlleva mucha incertidumbre. Se prevé que el problema empeore. A partir del 1 de noviembre, decenas de millones de estadounidenses que dependen de la ayuda alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés, no recibirán las prestaciones que se renuevan mensualmente, a menos que el Congreso llegue a un acuerdo para reabrir el gobierno. La administración Trump no utilizará los $5.000 millones de los fondos de contingencia para distribuir las prestaciones, como esperaban algunos legisladores según un memorándum del Departamento de Agricultura. Lo que sabemos sobre la inseguridad alimentaria en este país es que los bancos de alimentos voluntarios como el nuestro y otros no pueden satisfacer la demanda. SNAP es una pieza esencial para satisfacer las necesidades alimentarias en Estados Unidos y el SNAP está siendo recortado. Por eso nos preocupa la sostenibilidad. SNAP es solo uno de los varios programas que se quedarán sin fondos a partir del sábado. También se prevé que se agoten los fondos de Head Start, un programa que financia servicios de salud, nutrición y educación para más de 800,000 niños menores de 6 años, y Essential Air Service, que subvenciona los servicios aéreos a pequeñas comunidades. Vamos con nuestro invitado del día. Mañana, 29 de octubre, se cumple un año de la Dana. Ese día, el fenómeno azotó a la comunidad de Valencia, en España. Cobró la vida de 229 personas y provocó destrucción y muerte a su paso. Según la jueza que lleva el caso, Nuria Ruiz Tobarra, los daños causados por la Dana no podían haberse evitado, pero las muertes sí. Para platicar sobre este tema, saludo a David Guerrero, quien es líder de grupo de voluntarios de Paiporta. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola, buenos días. Bien, gracias por invitarme. Volviendo el tiempo atrás, gracias a usted por la comunicación. ¿Cómo recuerda ese 29 de diciembre en el que el lodo aferrado en la ropa de las personas, pero también las paredes, carros apilados, vías de trenes destruidas y montañas de escombros son algunas de las imágenes que se quedaron grabadas para siempre? Sí, correcto. Es un trauma que hemos sufrido todos los vecinos de este pueblo. Y estamos traumatizados. Ese día sabíamos que estaba lloviendo, sabíamos que traía agua al barranco, pero no sabíamos lo que nos venía. De repente yo bajé a las 6 de la tarde abajo
y de repente empezó a salir agua del barranco, empezó a crecer a una velocidad impresionante, nadie se lo esperaba. Y en mi misma calle, yo vivo en una calle que da al barranco de Paiporta, me faltan vecinos en la calle porque no se lo esperaban, estaban viendo cómo crecía el agua, se refugiaron en su casa y el agua creció tanto que se ahogaron dentro de su propia cocina. Y lo peor no fue el agua, lo peor fue la sensación que tuvimos de abandono. En mi calle tardaron más de 7 días el ejército en llegar. A mis vecinos que fallecieron tardaron 6 días el ejército en llevarse los cadáveres. Y esas situaciones fueron las más duras, porque al final el agua, el barro, te lo puedes esperar porque vives en Valencia y vives junto a un barranco. Pero lo que no te puedes esperar es que el gobierno, o el gobierno de la Generalitat, o los dos gobiernos, por burocracia o por otras cosas, dejen desprotegido al pueblo como lo dejaron. Porque en el año 1957, al día siguiente, los militares ya estaban aquí. Y el año pasado tardaron muchos días en llegar los militares. Y eso fue lo peor de todo. Es más, si no hubiera sido por los voluntarios que vinieron de forma anónima de otros pueblos y de Valencia a ayudarnos, mucha más gente hubiera fallecido de la que falleció. Nosotros, por lo que nos cuenta, sabemos que los días posteriores a que ocurriera o llegara la Dana fueron de retos mayúsculos. ¿Qué vino después de que golpeara a la comunidad de Valencia este fenómeno? ¿Qué vino después? Vino después pena, tristeza, vino mucho estrés, mucha ansiedad. Teníamos más de 1 metro de barro en las calles. Teníamos montañas de coches, montañas de cañas, porque una de las problemáticas que tuvimos fue que el barranco estaba lleno de cañas invasoras, cañas que obstaculizan el paso del agua, cañas que te hacen el efecto de una presa en los mismos ojos de los puentes de los barrancos, lo cual hace que crezca mucho más el nivel del agua y tengamos mucho más peligro. No había comida, tuvimos que entrar dentro de los almacenes de los supermercados para coger comida, para poder repartirla entre los vecinos y para poder comer. Tuvimos que buscar agua, tuvimos que coger agua del barranco para poder hacer nuestras necesidades en el baño, tuvimos que buscar agua para poder asearnos y tuvimos que ayudarnos unos a otros para poder salir adelante. Usted justamente lo veo a manera de reflexión, como recuerda lo que ocurrió como si hubiera sido el día de ayer. Habla de sus vecinos, habla de sus propias necesidades, de las escenas que quedaron grabadas, porque al final del día sabemos que después de 1 año todavía no ha sido superada la situación. Ustedes en específico, más claro, allá... Aquí el problema es que... Sí, dígame, claro. Aquí digo que el problema es que hay mucha gente traumatizada, está todo el pueblo traumatizado y varios pueblos. Y no se está haciendo un trabajo, por ejemplo, con los niños a nivel psicológico. Aquí empieza a llover y los niños se ponen a llorar. Empiezan a llover y la gente mayor se va a casa de sus hijos, a casa de sus familiares, a subirse en alto. Hay una histeria colectiva y un pánico colectivo a que pueda volver a ocurrir lo que ocurrió ese día. Y más allá, decíamos, de la propia infraestructura de las casas reducidas a escombros, los autos, las pilas de autos en las calles, ustedes ayudaron al rescate de las personas. ¿Cómo recuerda esos momentos? ¿Qué tipo de labor o esfuerzos implicó el tener que buscar a contrarreloj? Era el día 29 de octubre, eran las 7 de la tarde y la calle en la que vivo había más de 1 metro de agua. Mis vecinos de enfrente, que viven en una planta baja, habían 2 mujeres mayores, los niños, los nietos también estaban, y el padre, que estaba separado, me dijo: David, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, pues para arriba va la finca. Sacamos a todos los vecinos de la planta baja, a las 2 mujeres y a los 2 bebés, a los 2 niños, y los subimos para arriba. Luego otra mujer se nos quedó atascada en una planta baja, no pudimos sacarlo, tuvimos que bajar a las 10 de la noche con el agua por la cintura, tirar la puerta abajo para poder sacar a la vecina y poder subirla también y ponerla a salvo. Luego había un hombre también que intentaba cruzar la calle para ir a ver a su padre anciano y, como pudimos, me até a él con un palo y un cinturón, creo que llevaba, y entre los dos y un coche que había cruzado conseguimos cruzar la calle. Y bueno, todo lo que es darle de comer a los vecinos, llevar
hornillos de gas, llevar comida, limpiar casas, bajar a gente de las andanas, las pequeñas, las plantas bajas. Lo que tiene es una andana que se llama aquí en Valencia, que es unas escaleritas, y arriba tiene pues la andana, ¿no? Pues había mucha gente que estaba ahí refugiada, sacamos toda la gente que pudimos e intentar llevarlas a sus casas y no había otra cosa que ayudar, no se podía hacer otra cosa. La solidaridad, sobre todo ante la tragedia. Estamos hablando de la búsqueda de personas, por supuesto, con vida, que era el objetivo principal. Pero ¿cuándo, después de que pasaban los días, ustedes se dan cuenta que probablemente iniciaba ya la búsqueda de cuerpos? Pues digamos que hubieron muchas situaciones. Hubieron personas que estuvieron 4 o 5 días en una andana. Hubieron personas que estuvieron en las fincas 15 días sin poder salir del piso. Había que llevarles agua, había que llevarles comida. Había gente que estaba encerrada en sus casas también, no podían salir porque estaban bloqueadas. Habían animales muertos por las calles y en las plantas bajas que tuvimos que tirar al barranco para que se lo llevara al agua, porque no venían a por nuestros vecinos humanos, pues tampoco iban a venir a por los animales, y era un riesgo para la higiene y para la sanidad del pueblo. Tuvimos que decidir y lanzarlos al barranco y que se lo llevara al barranco el agua, los animales muertos. Y las personas, los cuerpos de las personas, ¿cuándo se dieron cuenta que ya iban a encontrar personas sin vida? Usted nos habla de una llegada muy tardía del ejército. Yo la misma noche yo vi a mis vecinos, a Salvador y Emilia, ya fallecidos. Ya sabíamos que habían fallecido. Al día siguiente nos dimos cuenta que Salvador, otro vecino de la calle colindante, también había fallecido. La madre de Dani, de la calle paralela, y ya nos empezamos a dar cuenta al día siguiente, la misma madrugada, que habían habido bastantes fallecidos por el pueblo. Usted también nos habla de una llegada completamente tardía de los cuerpos de soldados del ejército, pero también de las autoridades. A un año, ¿cómo encuentra usted su ciudad? Ya hay partes que ya no están destruidas, hay una total de reconstrucción, a la gente ya le han devuelto sus casas. ¿Qué ha ocurrido en este año? Bueno, pues la gente que ha perdido totalmente su casa, la ha perdido. No le han dado solución. Hay gente que vivía en pisos, plantas bajas, que aún no le ha pagado el consorcio. Hay gente que no está de acuerdo con lo que le ha pagado el consorcio. Hay muchas viviendas de personas que han fallecido, las cuales siguen cerradas porque no se han podido arreglar y están en manos de notario. Hay el 80% de los edificios municipales siguen cerrados. Muchos de los que se han abierto ha sido gracias a la ayuda de voluntarios y de donaciones, como la de José Andrés, el chef de World Kitchen. Y la gran mayoría de los edificios municipales continúan cerrados. La pasarela que se está construyendo sigue en construcción. Tan solo tenemos un puente para un municipio de más de 30.000 personas, aquí en Paiporta. Hay muchas cosas que, sobre todo a nivel municipal, que aún no se han reparado. Y la sensación que se tiene en el pueblo es que la reconstrucción va siendo lenta. Va siendo lenta. Lo que es el tema de cuando estábamos solos, que no había ayuda ni teníamos ayuda, tardaron lo que es la UME, que es la Unidad Militar de Emergencias, que supone que son los que más rápido tenían que venir, no llegaron hasta el día siguiente. Y claro, llegaron a las afueras de los pueblos, tampoco llegaron a lo que era la zona cero de las viviendas al lado del barranco. Ahí tardaron 5 o 6 días en llegar. Y lo que fue después, pues ya le digo, fue nosotros los mismos vecinos, nos encargábamos de organizar a los voluntarios y a las mismas fuerzas del orden, porque había una cosa muy curiosa, y es que no había cobertura en el pueblo porque las antenas estaban dañadas, y la gente que venía de militares, o venían guardias civiles, o venían policías para venir a ayudar, pues venían con los móviles y el mapa del móvil, pero claro, no funcionaba. Y yo, que he sido cartero muchos años en el pueblo y me conozco el pueblo, pues iba indicando a la gente hacia dónde tenía que ir, porque es otro de los grandes problemas que hubo, fue la gran descoordinación que hubo entre las fuerzas del Estado. Iban totalmente perdidos tanto los bomberos como los militares, como los de las ambulancias, como las fuerzas del orden, como los enfermeros.
te dabas cuenta que había una gran descoordinación entre todas las fuerzas del orden que se suponen que venían aquí a solucionar los problemas que teníamos. Y David, tú, la gente de tu pueblo, de la comunidad valenciana, ¿a quiénes culpan o a quiénes les piden rendición de cuentas? Hemos visto, te lo pregunto porque hemos visto cómo ha habido una suerte de echarse culpa entre el gobierno central y la Generalitat. Aquí es el problema de siempre, es el problema de los partidos políticos de no, yo tengo la culpa, no, la tienes tú, no, la izquierda, la derecha y siempre estamos igual. Y al final el problema es que el pueblo, la gente del pueblo paga las consecuencias. Aquí tenemos un gobierno de derecha en la Comunidad Valenciana que fue totalmente negligente. El presidente de la Generalitat estaba de comida, se ven las fotos que se ve visiblemente borracho en el Cecopi en las horas después cuando tenía que estar gestionando el desastre que había aquí. Sin duda el presidente de la Comunidad Valenciana es culpable y luego el otro gran culpable sin duda es el presidente del gobierno, que es el que se tenía que haber mandado aquí al ejército desde el momento 1 y no fue capaz de mandar al ejército hasta días después. Los militares me contaron como todos los militares de España estaban acuartelados el día 29 de octubre a las 12 de la noche y no salieron de los cuarteles hasta 5 días después y nadie da explicaciones de por qué se hizo eso. Bueno, ahí queda, por supuesto, la duda de si se ha avanzado o no en prevención, porque bien decía la juez que lleva el caso, quizás los daños materiales no se podían haber evitado, pero sí las pérdidas de vida. Te agradezco enormemente, David Guerrero, por recordar junto con nosotros aquí en France 24 lo sucedido. Claro que sí. Sí, una cosa, aquí lo único que se ha avanzado es en privar de libertades a la gente, porque ahora con la excusa de las danas y de las lluvias, enseguida te dicen que no puedes salir de casa. Aquí el problema es que los que gobiernan son unos negligentes, porque si a 50 kilómetros de aquí, a las 2 del mediodía, se habían desbordado gente, si había una víctima, no se puede comprender cómo aquí a las 6 de la tarde no se activa ningún plan de emergencia, ni se dice nada, ni se tienen y cómo se tienen los colegios abiertos hasta las 5 de la tarde. Es incomprensible totalmente. Ahí está, muchísimas gracias nuevamente, David Guerrero Ferraguda. Ahí está el llamado a las autoridades a responder, a prevenir y a dar respuesta a los damnificados. Gracias y hasta la próxima, David. Muchas gracias, solo pueblo salva al pueblo. Claro que sí, la solidaridad de la gente. Y muchas gracias a ustedes también por su compañía. Regresamos en minutos aquí en France 24, no se vayan.